¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol, un programa en el que ya saben que tratamos la actualidad de Ferrol y su comarca, y vamos a hablar de algo que preocupa pues a todos los ciudadanos y viene preocupando en los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta la situación de crisis económica en la que nos encontramos. Vamos a hablar del empleo y hoy, para hablar de ello, tenemos con nosotros a la responsable del programa de empleo de Cáritas Mondoñedo Ferrol, Mela López. Mela, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Bueno, hablaba yo del empleo y hay que hablar de un programa que en el caso de la diócesis de Cáritas Diocesana Mondoñedo Ferrol ha cumplido ya 10 años, ¿no? De hecho, el otro día celebrabais, bueno, realizabais un acto conmemorando ese 10º aniversario. Bueno, en principio, como decimos, mucho tiempo en el que se ha invertido para insertar a personas en el mercado laboral, ¿no? Bueno, ¿qué balance en general puedes hacer, no? A ver, el balance nos gusta hacerlo siempre en positivo, aunque es cierto que hemos atendido a 2.246 personas y eso sería un dato negativo, porque no toda la gente que está en desempleo viene a Cáritas, sino el que ya pues no encuentra otra salida, no encuentra otra oportunidad o no encuentra otra oportunidad ni formativa ni laboral en lo que sería el circuito de las administraciones públicas o de los servicios de empleo. Entonces, en ese sentido sería negativo. Pero bueno, sí decir que durante estos 10 años y sobre todo en los últimos ya de crisis económica fuerte y sobre todo en esta comarca y en la zona rural, pues a lo largo de estos 10 años hemos insertado a 535 personas. Por tanto, ese dato sí es positivo y seguimos trabajando en favor de que más gente pueda insertarse. Bueno, digamos que por lo que nos cuentas van las personas a Cáritas, digamos, las que ya pues ya no ven una salida clara, ¿no? Es decir, son un poco el perfil, ¿no?, que acude a Cáritas Diocesana. Bueno, ahora mismo el perfil es muy variado, pero sí que es cierto que si nos lo planteamos como ciudadanos, te encuentras en una situación difícil y Cáritas lo ves como el último recurso al que irías. No debería de ser así, pero es bueno, pues yo me planteo, me quedo yo en paro, se queda mi marido en paro, ir a Cáritas, pues me costaría muchísimo cruzar la puerta. Pero sí que es cierto que en principio el programa se crea para gente, o sea, Cáritas trabaja con los últimos y en estos años se ha ido abriendo, el perfil es mucho más amplio. Al principio era gente que no tenía absolutamente ningún estudio, que no podía, y ahora nos estamos encontrando con gente con estudios y con gente que sí está preparada, pero que no encuentra otra alternativa. Bueno, gente que, como dices tú, pues a lo mejor le da, no sé si decir reparo, ¿no?, o algún tipo de sensación, pues digamos, incómoda, ¿no?, a la hora de acudir a Cáritas, ¿no? Bueno, ¿qué mensaje puedes dar, ¿no?, en ese sentido a esas personas, ¿no?, que se encuentran en esa situación, ¿no?, y sienten tienen ese sentimiento, ¿no? Yo creo que no es tanto que le dé reparo, que también, sino que desconocimiento. O sea, tú ves a Cáritas, la imagen que tiene la gente de Cáritas es la imagen puramente asistencial, no la promocional. Cuando lo que queremos tender es a promocionar a las personas y sí asistirlas en las necesidades básicas, pero que ellos mismos tengan las herramientas para poder salir adelante. Yo creo que es un poco desconocimiento y también un poco decir, bueno, pues gente que viene y dice, yo es que era donante de Cáritas y ahora mismo me veo al otro lado. Decirles, bueno, pues que es un recurso que está en la diócesis para las personas que más lo necesiten y que no... O sea, si te duele la cabeza, vas al médico. Si necesitas bueno, pues que te apoyen a la hora de la búsqueda de empleo o tal, busca los servicios de empleo adecuados. Y dentro de esa red de servicios de empleo está el de Cáritas. Nosotros siempre les decimos que pasen primero por la parroquia, porque en la parroquia los pueden orientar, pero bueno, es un servicio más. Me hablabas antes de datos concretos, me hablabas de que personas atendidas han superado las 2.000 y en personas, digamos, personas que han podido encontrar un empleo, pues 535. Bueno, ¿cómo valoras ambas cifras, no? No sé si os parecen pues un número, no sé, demasiado, digamos un número no esperado, no lo sé. A ver, más que la cifra es la evolución. Cuando nosotros contabilizamos
teníamos contabilizado por año, sí, pero no se nos había ocurrido sumar a todas las personas. Pues nosotros veíamos que la cifra, desde el 2002 hasta el 2005, la curva iba en aumento, lo cual era normal porque fueron los primeros años de programa y primero se implantó en lo que era la zona de Ferrol, la comarca de Ferrol, pero luego se extendió a toda la diócesis. Sí. Entonces, en esos primeros años de expansión, lo normal es que vaya en aumento. Pero en el 2006 y en el 2007 esa curva baja y se estabiliza, bueno, pues creo que eran 100 y pico de personas al año. Esa era la curva que debería de haber seguido si no estuviéramos en crisis. Sí. Porque a partir del 2008 sube y la evolución es todavía más empinada que en los primeros años. Y es, bueno, pues cuando empieza la crisis, la pérdida de puestos de trabajo, empiezan a cerrar empresas y va en aumento. En aumento. Entonces, el grueso de esas 2000 y pico de personas están en los últimos 5 años. Entonces, a la hora de valorar eso, bueno, pues es un poco el mismo termómetro que hay en la sociedad. Se pierden puestos de trabajo y, por tanto, la gente que nosotros atendemos también aumenta. Pero sí que es cierto que la misma curva la hacen los puestos de trabajo conseguidos a lo largo del año. Sí, compensa un poco, ¿no? Sí, curiosamente, el año en que más personas insertamos, o sea, se insertan, porque nosotros siempre decimos, los acompañamos, nosotros no lo hacemos, son ellos los que salen adelante, necesitan un apoyo y es lo que les damos. El año en que más personas acceden a un puesto de trabajo es el año 2012. A lo mejor el porcentaje en cuanto a personas atendidas en ese año es más bajo, pero sin embargo es el año en el que más acceden a empleo. Bueno, en total, decíamos esos 535 puestos de trabajo conseguidos, y hay que destacar un aspecto también que no sé si es curioso o llama la atención a Cáritas Diocesana, como es el de que en concreto más mujeres, hasta un total de 1.326, han conseguido atender, ¿no?, a ser atendidas en Cáritas, y hombres en total 920. Bueno, me comentabas antes de entrar en el programa, Mela, que esa tendencia ha ido variando, no ha sido siempre igual, no han sido siempre tantas mujeres, ¿no? Efectivamente, a ver, los primeros años del programa no hay un problema de desempleo como el que hay ahora. No te puedo decir qué cifra había de desempleados en España en el año 2002, pero desde luego 6 millones de gente en paro como ahora no. Y en la zona de la comarca de Ferrol, que es el dato que más o menos controlo, ahora hay alrededor de entre 3.000 puestos de trabajo que se han perdido en estos años de crisis, ¿vale? Cosa que en aquel momento no lo había. Entonces, decimos, el perfil de la pobreza, de la exclusión, de la gente que menos posibilidades tiene para acceder a un empleo, suele ser un perfil femenino. Entonces, en esos primeros años había muchísimas más mujeres que hombres. Pues si había, pongamos, en el año 2004 120 personas atendidas, 80 eran mujeres y 40 eran hombres. Pero igual que te hablaba antes de esas curvas de la hora de hacer el gráfico, va cambiando. Entonces, en el año 2012 hubo 168 mujeres atendidas y 181 hombres. Se va igualando. Al igual que en los primeros años atendíamos más del 50%, eran gente inmigrante que venía de fuera, que venía a España buscando un trabajo, y en el año 2012 más del 70% son españoles. Es decir, la evolución de ese perfil va cambiando, aunque normalmente las mujeres en este sentido siempre van por detrás de los hombres, es decir, las cifras de desempleo femenino son mucho más altas y a la hora de acceder a un puesto de trabajo lo tiene mucho más difícil, aún todavía a estas alturas lo tiene mucho más difícil una mujer que un hombre. Y no por diferencia de preparación o de aptitudes, sino, no te puedo decir por qué, pero sigue siendo así. Siguen siendo un poco las mismas causas, ¿no?, que hace unos años, ¿no? Bueno, y hablábamos de esa tendencia que se igualaba, ¿no? Es decir, no siempre eran tantas las mujeres como los hombres los que eran atendidos por Cáritas Diocesanas. No sé si hay algunas causas que se pueden explicar, algunas causas definidas para que el número de mujeres haya sido en algún momento más alto, ¿no?, que el de hombres, o después a la inversa, ¿no?, ese cambio de tendencia. Yo creo que la explicación es a la inversa. Es decir, cuando había una situación económica estable y había empleo, porque en el 2004, 2005, 2006 en España
había empleo, había desempleados, sí, pero había empleo. Sí, todavía no estábamos. Ahora hay más desempleados, pero no hay empleo. Y los más desempleados que hay, la mayoría de los puestos de trabajo que se han perdido son en la construcción, en el sector servicios, pero sobre todo, o sea, nos llega mucha gente de la construcción o de empleos ligados a la construcción. Electricidad, empresas de madera, muebles, bueno, todo lo relacionado con la construcción, no construcción en sí, pero sí con la construcción. Y esos puestos de trabajo que se pierden son hombres. Por lo tanto, aumenta el número de hombres que acuden a nuestros servicios, pero me imagino que será igual a los nuestros que a los del Servicio Público de Empleo o que a los de los ayuntamientos, administraciones públicas y demás. Bueno, y hablamos también, ahora que hablas de diferentes sectores, a la hora de encontrar trabajo, por ejemplo, a estas más de 500 personas que habéis conseguido pues, insertar en el mercado laboral, ¿hay sectores, digamos, con más éxito, entre comillas, que otros cuando se reinsertan? Sí, pero también son sectores que han cambiado a lo largo de estos años. En los primeros años de programa, hasta 2006-2007, se insertaba muchísima gente en el sector naval. De hecho, teníamos un curso de soldadura con un convenio con IZAR, iba encaminado hacia ahí. Y yo me atrevería a decir que casi la mitad, el 50% de los puestos de trabajo que se consiguieron en esos primeros años fueron encaminados al sector naval. O empresas auxiliares o que tuvieran relación con él. Eso ahora mismo, por desgracia, sí, no es así. Entonces, ahora mismo, curiosamente, volvemos a, si no hay empleo en la industria, normalmente volvemos a los sectores primarios. Ahora mismo se está insertando muchísima gente en el sector del mar. Tenemos un curso de marineros en la zona de Cereiro, de la Mariña, y sigue habiendo trabajo en el mar. Por tanto, la gente vuelve a profesiones que a priori iban otros colectivos o gente que venía de fuera, que venía a trabajar directamente en el mar. Ahora se vuelve a trabajar en el mar, se vuelve a trabajar la agricultura, y las mujeres, el filón más grande que hay ahora mismo, bueno, y que hubo siempre desde el principio del programa, es atención a las personas mayores. Es decir, si algo hay en Galicia y en la zona rural de nuestra diócesis, son mayores. Y necesitan que alguien los atienda para no tener que salir de su entorno y marcharse a un asilo o a vivir a otros sitios. Entonces, formamos a gente del propio entorno para que pueda trabajar en el propio entorno. Bueno, y echando un poco la vista atrás, Mela, a pesar de que se cumplen ahora 10 años de este programa de empleo, digamos, de forma oficial, el otro día nos contabas que ya en los años 80 se trabajaba en esta línea. Quizás no había un programa, pues digamos, oficial y anunciado, pero sí que ya se trabajaba en este sentido, ¿no? Es decir, este trabajo ha estado siempre ahí, ¿no? Sí. A ver, cuando yo llego a Cáritas, bueno, y nos planteamos montar un programa de empleo y demás, nos planteamos no crear un macroprograma, o sea, buscamos una base. Y echando la vista atrás, bueno, pues alguna compañera mía me decía, cuando yo llegué, aquí había talleres de encuadernación y talleres de costura que se llamaban cursos para el desarrollo, algo, no me acuerdo exactamente el nombre, pero era algo así, y lo que trataban era de eso, de darle unas habilidades, una rutina a la gente y que pudieran salir luego al mercado laboral. Luego, con los tiempos, en la mitad de los años 90, desde dos programas de Cáritas, desde el programa de mujer y desde el programa de Sin Techo, se trabajaba en dos talleres de formación también. El de mujer era un taller de costura, pero que trabajaban muchísimas otras cosas. Trabajaban hábitos laborales, habilidades, formación de alfabetización a la vez, bueno, y a partir de ahí la gente accedía a puestos de trabajo. Y desde el taller de carpintería, que estaba ligado al programa Sin Techo, también se trabajaba con la gente, bueno, pues para que pudiera acceder a trabajos en el sector de la madera. Y lo que se hizo desde esos dos programas fue, el programa de empleo nace desde esos dos programas. Luego va diversificándose, dando formación a otros niveles, talleres de técnicas de búsqueda de empleo, pero nace de la forma de, bueno, vamos a estructurarlo como algo de empleo y sigamos trabajando con mujeres en habilidades, sigamos trabajando con hombres o con Sin Techo en habilidades, pero articulemos un programa de empleo en el que pueda venir también toda aquella gente que está en las parroquias, que no es Sin Techo, ni es mujer con otros problemas añadidos, pero que sí que tiene dificultades de acceso al empleo.